Deuteronomio 9. Oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de quienes conocen y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los ojos de Anac? Comprende pues hoy que es Yahvé tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como Yahvé te ha dicho. Todo comienza con la palabra de Dios, ¿no? Con sus decretos, sus promesas. Dice, es Yahvé tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como Yahvé te ha dicho. Dios lo dijo, Dios lo hará. Alguien podría decir, ¿no comenzó todo esto cuando los israelitas clamaron a Dios desde Egipto? No, porque dice en Éxodo 2, 23 a 24, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero su pacto es clave, ¿verdad? Génesis 15, 13 a 14, siglos antes, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Todo comienza con la palabra de Dios. Él profetizó y prometió, ¿no? El quién, el qué, el dónde, el cómo y el cuándo. Nunca hubo ninguna duda de que Él cumpliría su promesa exactamente en el momento adecuado. Por supuesto, Dios obró a través de las oraciones de su pueblo, como obra a través de nuestras oraciones, ¿no? Y hasta trabajó con sus espadas para conquistar la tierra prometida, pero Jehová es el que da la victoria. Uno de los clanes que vivían en la tierra eran los anaseos. Algunas versiones tienen anaquitas, ¿verdad? Algo así, pero voy a usar anaseos. La gente tenía un dicho, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? ¿Por qué? Porque eran guerreros poderosos y altos, ¿no? No como gigantes míticos, pero más alto que cualquiera aquí. De hecho, Goliat puede haber sido un descendiente de los pocos que escaparon de Israel en los días de Josué. Eliminó la mayoría de ellos, pero unos pocos permanecieron en la ciudad de Gat, el pueblo de Goliat. La palabra de Dios dijo que ellos podrían incluso luchar con éxito contra los famosos anaseos. Y lo hicieron. Pero a pesar de las lecciones del desierto, a pesar de las advertencias de Dios y la predicación de Moisés, hubo una constante resurrección del orgullo repugnante, ¿no? Y así Moisés les advierte otra vez, el versículo 4. No digas en tu corazón, cuando Yahvé tu Dios los ha echado de delante de ti. Fíjate, va a pasar, ¿no? Por la palabra de Dios. No digas en tu corazón, cuando Yahvé tu Dios los ha echado de delante de ti, por mi justicia Yahvé me ha hecho entrar para poseer esta tierra. No, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que Yahvé las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones.
Yahvé tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar que el pacto que Yahvé juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Alguna vez se te ha ocurrido ese pensamiento, ¿no? Mira lo bendecido que estoy. El Señor debe estar complacido con mi vida. ¿Sí? No es prudente medir tu vida por tus bendiciones. Ajá. A veces las personas muy malas son muy bendecidas temporalmente, ¿no? Ve el Salmo 73 para más información, si tienes dudas, Salmo 73. Esta es una de las razones por las que Dios les está dando la tierra prometida, ¿no? Y no es porque son un pueblo bueno y piadoso, es porque las naciones cananeas son malvadas. ¿Claro? Los israelitas son un instrumento de juicio en la mano de Yahvé de los ejércitos. Muchos siglos después de esto, Dios hizo lo mismo con Asiria, ¿verdad? Juzgó a Israel usando Asiria, una antigua y malvada nación pagana. Pueden leer de eso en Isaías 10. Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Dios puede usar Asiria o Israel o México. Él permitirá que Israel destruya estas naciones debido a la maldad de estas naciones. Las naciones en Canaán eran perversos, sexualmente inmorales, sacrificaban a sus propios hijos, a sus ídolos, blasfemas, naciones de sangre fría. Los arqueólogos han confirmado muchas de sus actividades malignas, ¿no? La palabra que Dios usa aquí para ellos es clara y simple: maldad o impiedad, depende de su versión. Maldad o impiedad, error moral. Levítico 18 explica algunas de las razones por las que Dios estaba destruyendo estas naciones: incesto, adulterio, homosexualidad, bestialidad y el asesinato de sus propios hijos. Maldad, impiedad. Es destructivo y desastroso. Y no vamos a preguntar cuál de esas cosas puede ser verdad en México o en Canadá. Pero Dios tampoco está diciendo que Israel sea moralmente neutral, ¿sí? Mientras que las naciones son malas. No, y vamos a ver la verdad. Y Dios va a usar 10 palabras o frases para describir esto. Estamos en el versículo 6. Comprende pues que no es por tu justicia que Yahvé tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Descripción número 1. Terco o duro de cerviz. Duro de cerviz. Es lo mismo en hebreo, nada más depende de su versión. Y puedes poner lo que tienes en tu Biblia en esa sección, en tus notas. El mes pasado hablamos de yugos, ¿no? Pusiste un yugo de madera alrededor del cuello de tu buey para ayudarte a arar tu campo. Y tensó la cerviz, así, los músculos en la parte posterior del cuello contra el yugo. No quería ir a donde se suponía que tenía que ir, es decir, obstinado, ¿no? Terco, duro de cerviz. Dios nos da y nos bendice y nos guía y luchamos contra Él, ¿no? Todos lo hemos hecho. Lo hacemos todo difícil. Éxodo 33, el pueblo estaba en pecado y si Dios venía a ellos, solo sería en juicio. Dijo, ustedes son un pueblo terco, de duro cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría.
A veces hacemos esto, ¿no? Nos esforzamos más y más contra Dios. A Isaías 48:4, por cuanto sé que eres obstinado, de duro servir, que tu cuello es tendón de hierro y tu frente de bronce. ¿Verdad? Cuando estamos así somos inútiles en el servicio de Dios. 7. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira a Yahvé tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar. Han sido rebeldes contra Yahvé. Descripción número 2, provocaste a ira o enojarlo. Otra vez, cuando se enoja a Dios, el castigo justo sigue. Si Dios estuviera enojado con alguien, su destrucción viene. Dijo Dios en Isaías 57, a causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Pero hay misericordia con Dios, ¿no? Y también dice, no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Éxodo 34:6, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Bueno, sabemos nosotros que es el Señor Jesús quien aparta la ira de Dios, porque Dios tiene compasión. Pero es algo terrible enojar al Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Descripción número 3, la tercera palabra está en el mismo versículo, ¿verdad? Han sido, ¿qué? ¿Dónde? Han sido rebeldes. Han sido rebeldes contra Yahvé, contra Jehová, el Señor. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar, rebeldes. ¿Cuántos días hemos pasado sin pecado nosotros mismos? Tal vez, no sé, 0. Dios le está diciendo, no has hecho más que causar problemas. El versículo 24, ustedes han sido rebeldes a Yahvé desde el día en que los conocí. Dios dice una cosa y nosotros hacemos lo contrario. Tal vez la verdadera rebelión ocurre después de que ya hemos sido disciplinados y corregidos y todavía seguimos nuestro propio camino. Salmo 78, 16 a 17. Hizo salir corrientes de la peña, hizo descender aguas como ríos, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Incluso después de que Dios mostró su gran bondad, misericordia y compasión, dice Isaías, ellos se rebelaron y afligieron su santo espíritu. Isaías 63. Esto es abierta y directa desobediencia contra Dios. Israel había hecho una vez, ¿no? Aquí hay un ejemplo clásico, dice Moisés, el versículo 8. Hasta en Horeb provocaron a ira a Yahvé. Yahvé se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé había hecho con ustedes, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua. Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y en ellas estaban todas las palabras que Yahvé les había
dicho en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y aconteció después de 40 días y 40 noches que Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Aquí está Moisés en el monte de Horeb o Sinaí. Él tiene la ley escrita por el dedo de Dios, ¿no? Él solo está soplando el polvo de las tablas recién talladas. ¿Y qué dice Dios? 12. Entonces Yahvé me dijo, levántate, baja prisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado. Se han hecho un ídolo de fundición. También Yahvé me habló y dijo, he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo terco. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Bueno, aquí tenemos 2 descripciones más de los israelitas. Descripción número 4, sea corrompido o sea descarriado. Sea corrompido, sea descarriado. Corromper es decaer, destruir, arruinar. Así era antes de que Dios destruyera el mundo entero en el diluvio. Génesis 6, 11 a 12 dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Se estaban destruyendo a sí mismos. ¿Alguna vez vemos esto en nuestras propias comunidades, hermanos? Y cuando las personas se vuelven destructivas, enfrentan la destrucción de Dios. La misma palabra está en el versículo 26. Oh Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo. Es la misma palabra, corromper. Salmo 14, 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Destruir a nosotros mismos o a otros es ser como el necio. Nuestro pecado nos arruinará, ¿no? Descripción número 5. Pronto se han apartado del camino. Eso es del versículo 12. Pronto se han apartado del camino. Pronto se han apartado del camino. De hecho, esta frase tiene la idea de dar la vuelta rápidamente, ¿no? Alejarse rápidamente, salir del camino del Señor con prisa. Isaías 1:4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Pronto se han apartado del camino. Si estás fuera del camino de Dios, ¿dónde estás? En 1 de Timoteo 5:15, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Por favor, no pienses que hay un camino neutral. Solo hay 2 opciones, ¿verdad? A veces tenemos prisa para huir de Dios. Estamos en el versículo 15. Y volví y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego, y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Y vi que en verdad ustedes habían pecado contra Yahvé su Dios, se habían hecho un becerro de fundición, pronto se habían apartado del camino que Yahvé les había ordenado. Tomé las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de ustedes.
Una pregunta interesante. ¿Moisés simplemente perdió su paciencia? No lo creo. Estaba demostrando que el pacto de Sinaí ya había sido roto. Mateo Henry escribió en su comentario: se les entregó, hablando de Dios, ¿no? Se les entregó una carta de divorcio. Y desde entonces en adelante podrían haber sido abandonados justamente para siempre. De modo que su boca ciertamente quedó impedida de alegar justicia propia. Habían perdido para siempre el derecho a las bendiciones del pacto. Tan rápido, ¿no? Nadie es digno de la bondad de Dios. A veces en el momento en que aprendemos lo que Dios manda, ya estamos pensando en cómo hacer otra cosa, ¿no? Y pensando en nuestras excusas. El Espíritu Santo tiene más palabras para describirlos. Nos encontramos en el versículo 18. Entonces me postré delante de Yahvé como al principio por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habían cometido al hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, provocando así su ira. Porque temí la ira y el furor con que Yahvé estaba enojado contra ustedes para destruirlos, pero Yahvé me escuchó también esta vez. 20. Yahvé se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo. Y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. Y tomé el objeto del pecado de ustedes, el becerro que se habían hecho, y lo quemé en el fuego y lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta que quedó tan fino como el polvo, y eché su polvo al arroyo que bajaba del monte. Descripción número 6, pecado. Número 6. Pecar es literalmente fallar, ¿no? Como apuntó su flecha el blanco del tiro con arco, pero falló, ¿no? O mejor aún, perder el camino que Dios ha trazado para ti. Como cuando sigues el GPS y pierdes la salida, ¿no? Ups, y de repente tu camino es mucho más largo, ¿verdad? No ha pasado conmigo, pero bueno. El pecado empieza con una tentación, como un león hambriento listo para saltar. Génesis 4:7, Dios habla a Caín: si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Debemos dominar el pecado, atacarlo y matarlo, como David matando al león, atacando a las ovejas. No podemos culpar a Dios por nuestras tentaciones. La tentación realmente proviene de nuestros propios deseos retorcidos. A Santiago explica en Santiago 1:13-15, que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. No, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿No? El pecado comienza en el corazón, se convierte en malos pensamientos, palabras y acciones. Normalmente se muestra en el mundo real. Es interesante, en el versículo 21, Moisés literalmente llama al ídolo de Israel su pecado. Su pecado, la misma palabra, pecado manifestado, pensamientos idólatras traídos al mundo físico. Descripción número 7, hacer el mal o hacer lo malo. Hacer el mal o hacer lo malo.
Eso es el versículo 18. Hacerlo malo. Eso tiene la idea de estropear algo, romperlo, haciéndolo bueno para nada. Israel entró en contacto con talentos, recursos, tecnología, y lo usaron todo para hacer un ídolo, algo sin valor. ¡Qué desperdicio! Y mira, tenían un mediador, alguien a quien Dios estaba nombrando como el sumo sacerdote, Aarón, y Dios estaba a punto de destruirlo también. Había estado involucrado en la idolatría, si recuerdan la historia, ¿no? Había tomado un papel principal. Mira, si estás en el tribunal y tu abogado es enviado a la cárcel, no va bien, ¿verdad? Oh, pero todo esto fue antes de que Israel tuviera toda la ley, eran ignorantes. Por supuesto, eso no es excusa, pero vamos a ver cómo va todo después de eso. El versículo 22. Nuevamente en Tabera. Tabera, ¿qué es Tabera? Es un lugar, el nombre significa encendido. La historia viene de Números 11. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de Yahvé. Oh, Yahvé es un líder tan malo. Todo este viaje es un desastre. Dios está haciendo todo esto mal. Y cuando Yahvé lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego de Yahvé ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Yahvé, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego de Yahvé había ardido entre ellos. Pero luego aprendieron a obedecer, ¿verdad? Nuevamente en Tabera, en Masa. Masa, otro lugar. Masa significa, ¿alguien sabe? Prueba. Éxodo 17. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento de Yahvé. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés, y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan a Yahvé? Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Dios no es fiel, Dios no es bueno, Dios no cumplirá sus promesas, Dios ni siquiera está realmente con nosotros. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Y por supuesto Dios nos dio agua de una roca dura y seca. Nuevamente en Tabera, en Masa y en Kibrot Hatava provocaron a ira a Yahvé. Kibrot Hatava significa los sepulcros de la codicia. Los sepulcros de la codicia. Los sepulcros de la codicia. Números 11 de nuevo. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comimos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Sí, maná. Han proporcionado por Dios desde el cielo. Dios respondió a la gente codiciosa y desagradecida: tendrán carne, tendrán tanto que estarán hartos de ella. Números 11:31.
Y salió de parte de Yahvé un viento que trajo codornices, estas son aves migratorias de esta área, que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos, más o menos 90 centímetros, de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. El que recogió menos, recogió 10 montones o meres, 2 toneladas, 33, pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira de Yahvé se encendió contra el pueblo. Y Yahvé hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatava, porque allí se botaron a los que habían sido codiciosos. Pero finalmente sobrevivieron al desierto y llegaron a la tierra prometida. Y finalmente obedecieron a Dios cuando vieron sus bendiciones. Deuteronomio 9, 23 a 24. Y cuando Yahvé los envió de Cades Barnea diciendo, suban y tomen posesión de la tierra que yo les he dado. Entonces, ¿qué? Se rebelaron contra la orden de Yahvé su Dios. No le creyeron ni escucharon su voz. Ustedes han sido rebeldes a Yahvé desde el día en que los conocí. ¿Cómo describimos a estas personas que tan a menudo se parecen a nosotros? Descripción número 8. No le creyeron o no confiaron en él. No le creyeron o no confiaron en él. Incredulidad. Incredulidad. Versículo 23. Rechazaron la verdadera, eterna, perfecta y fiel palabra de Dios. También en el versículo 23, descripción número 9, ni escucharon su voz o ni le obedecieron. Significa lo mismo en el contexto, ¿no? No escucharon para obedecer. Puedes poner lo que tiene tu Biblia. Ni escucharon su voz, ni le obedecieron. Tenían la palabra de Dios. Dios le había provisto una y otra vez, pero aún así no le escucharon. Ustedes han sido rebeldes a Yahvé desde el día en que los conocí. Ahora, hay una descripción más. La veremos en un momento. Puede ser la más aterradora de todas. Eso es increíble. 25. Entonces me postré delante de Yahvé los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque Yahvé había dicho que los iba a destruir. Oré a Yahvé y dije, oh Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto Yahvé no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Bueno, aquí está la última palabra. Aquí es donde se silencia cada excusa y justificación. Descripción número 10 del versículo 27. Maldad o impiedad. Maldad o impiedad. No pierden el contexto, hermanos. Esta es una forma de la misma palabra con la que comenzamos en los versículos 4 y 5. No es por tu justicia,
ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad, impiedad de estas naciones, Yahvé tu Dios las expulsa delante de ti. Son perversos como las naciones que están siendo castigadas y destruidas. ¿Sí? Levítico 18, 24 a 29. Ya hemos resumido los pecados de este capítulo, pero continúa. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a ustedes, guardarán mis estatutos y mis leyes, y no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan, serán exterminadas de entre su pueblo. Si sigues pecando, israelita, te sucederá lo mismo. ¿Cómo son? Son como cualquier ser humano. Duro de cerviz, provocando la ira justa de Dios, rebelde, corrupto, dejando el camino con prisa, pecador, haciendo mal, no creyendo a Dios, no escuchando a Dios, malo. Parece que no hay esperanza, pero como sabemos, hay esperanza, ¿verdad? Moisés ora a Dios y trae ante él la duda y la incredulidad de Egipto. 4 cosas. Esta es la burla del mundo. Versículo 28. Por cuanto Yahvé no pudo. Yahvé no es poderoso. Por cuanto Yahvé no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido. Yahvé no es fiel. No cumple sus promesas. ¿Y por qué los aborreció? Yahvé no es amoroso. Los sacó para hacerlos morir en el desierto. Yahvé no tiene propósito, ¿no? Yahvé no es intencional, es decir, parecía estar haciendo una cosa, luego hizo otra, ¿no? Es caprichoso, voluble, variable, como las naciones de las naciones, los dioses falsos de las naciones. Dios no es poderoso, ni fiel, ni amoroso, ni intencional, dice Egipto, o bueno, podría decir, si Dios destruyera toda la nación. Pero por supuesto, Dios es poderoso, fiel, amoroso e intencional. Su palabra lo dijo y sucederá. Dios estaba probando a la nación, probando a Moisés. Él juzgará a los que no son creyentes, claro, pero Él nunca destruiría a toda la nación de Israel. Esta fue una prueba y Moisés pasó la prueba. Y estas son las 4 palabras que pueden escribir, hermanos, ¿no? Dios es poderoso, fiel, amoroso, intencional. Dios es poderoso, fiel, amoroso e intencional. Tiene un propósito. Ahora, Israel tiene cosas que las naciones no tienen. 29. Sin embargo, ellos son tu pueblo, ¿no? Número 1, Israel es ¿el qué? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Estos son los elegidos de Dios. Podemos decir eso también, ¿verdad?
Primera de Pedro 2:10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Yahvé, según su propia promesa jurada. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad. ¡Wow! Tu heredad. Esto es algo que Dios recibe como una herencia especial. Él merece esta nación. Él desea esta nación. Él recibirá legítimamente esta nación. En sus notas, la heredad de Dios. Heredad de Dios. Tito 2:14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, su heredad, nosotros. A quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido, lo sacó de la casa de servidumbre, en sus notas, sacados por Dios de Egipto. Sacados por Dios de Egipto. Él es digno, Él es bueno y amoroso. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Trasladados y, ¿qué? Es con R. Redimidos. Redimidos. Leemos lo mismo en Deuteronomio, el versículo 26. Oh Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. En última instancia, Jesús pagó el precio al Padre por nuestra salvación completa, ¿no? Redimir es librarse del mal pagando un precio. Pueblo, heredad, sacados, redimidos. ¿Cómo es esto posible? No por la justicia de ellos, claro, por el gran poder y el brazo extendido de Yahvé, de Dios, de Jehová. Pero hay una cosa más que salvó a Israel. Y es la cosa más obvia que todas. Lo vemos en este capítulo una y otra vez, ¿no? 18, Moisés habla, ¿no? Entonces me postré delante de Yahvé. 19, Yahvé me escuchó. 25, me postré delante de Yahvé. 26, oré a Yahvé. La única pieza que falta del rompecabezas, el mediador. El mediador. Moisés era un mediador. Pero en este momento, Moisés está a punto de morir. ¿Verdad? Aarón era un mediador, pero pecó y murió. Si incluso el sumo sacerdote puede pecar y después morir, cualquier esperanza que tengamos es solo temporal, incompleto, imperfecto. Necesitamos un mediador perfecto, sin pecado, que nunca muera. ¿Quién puede mediar o interceder para siempre, ¿no? Que no solo puede traer el perdón, sino que puede quitar nuestro pecado para siempre. ¿Por qué les digo todo esto? Ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. 10 palabras que condenan a todas las personas. Un solo hombre que nos salve si venimos a Él. Hebreos 4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero
sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Una vez que llegó Jesús, no se necesitaba otro mediador. ¿Para qué? Si alguien te dice que para la salvación necesitas a Jesús más alguien o algo, ten cuidado. Es que tengo algo mejor. ¿Por qué necesito eso? ¿No? Hebreos 7. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos. ¿Por qué? Porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque este Jesús lo hizo una vez, para siempre, cuando Él mismo se ofreció. ¿Cuánto lo necesitamos? Sí, si no conoces a Jesús, ven a Él ahora. Si lo conoces, vuelve a Él una y otra vez. No porque puedas perder tu salvación, sino porque necesitamos su fuerza y poder y perdón y gracia todos los días. Confía, cree, obedece y regocíjate en el eterno Salvador perfecto. Si algo que quiero que recuerden, ya lo saben, pero vamos a repetirlo una y otra vez. Jesús es nuestra única esperanza, nuestra única fuente de la salvación, porque sin Él estas 10 descripciones se nos aplican justamente. Necesitamos seguir cambiando y creciendo y viviendo en santidad cada día. Pero para vivir esta vida necesitamos entender profundamente nuestra salvación y esperanza en Cristo. Bueno, mientras Moisés continúa su sermón, comenzará a explicar cómo Dios quiere que la nación piense y vive, pasando de su pecado a una vida santa. Y eso es lo que tenemos que hacer también, ¿no? Desentierra tu pecado como maleza. Mata tu pecado. Huye de tu pecado. Pero siempre en el poder y la gracia de Cristo. Huye a Cristo para ayuda. Agárrate a Cristo para la salvación. Escóndete en Cristo como esconder una torre fuerte en un tiempo de peligro. Estoy hablando con todos nosotros, ¿no? Estas son nuestras dos tareas. Corre de y corre hacia. No finjas que estás haciendo uno si no estás haciendo el otro. ¿Sí? Vicente Mendoza, un escritor mexicano de himnos, escribió esto. Débil, pobre, ciego soy, nada puede en mí valer, y a tu cruz ansioso voy, do salud podré tener. Yo confío solo en ti, oh Jesús mi Salvador. Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Mucho tiempo el mal en mí ha reinado sin cesar, y hoy, Señor, acudo a ti, ya deseando descansar. Oremos.
Padre, te damos gracias nuevamente por este recordatorio de quiénes somos sin Cristo y cuánto lo necesitamos. Que nunca finjamos amarlo mientras autorizamos y protegemos nuestro pecado. Que nunca nos desesperemos cuando tenemos un Salvador tan perfecto. Padre, hoy, esta semana, recuérdanos matar nuestro pecado y vivir en santidad ante ti, con tu ayuda y gracia. Y oramos en el nombre de nuestro único Salvador y mediador, Jesucristo.